¿Se ve? ¿Se ve Sí, la profe. pantalla? Sí, ingeniero. Listo, buenas tardes con todo, buenas tardes. Sí. En una cuenca se ha instalado 4 pluviómetros bueno, en esta figura, ¿no? Presenta las precipitaciones medias anuales y las curvas isoyetas con sus correspondientes porcentajes de área. Determinar la precipitación anual por medio de los polígonos de Thiessen y curvas isoyetas. En, este, en esta cuenca, miren, tenemos las cotas 575, 450, 440 y 560. Porque no dice que son 4, acá dice que son 4 pluviómetros. Acá hay un pluviómetro, acá hay otro, 2, 3 y 4 que está dentro. ¿Conforme? Y me dice que ya está, eh, ¿cómo se puede decir? Parciado, ¿no? Que acá tengo 25.8, acá tengo 22, acá 42 y acá 9.5. Y en el otro están las curvas de nivel, ¿no? Si tú te das cuenta, mira, 400, 450, 500, 550 y 600 que está fuera de la cuenca. Y tenemos acá un pluviómetro, dos pluviómetros, y por cada, entre curva y curva, hay un porcentaje de área: 16.2, 29.5, 34.2 y 20.1. Entonces vamos a la solución. ¿Ve? Vamos por el polígono de Thiessen. Sería la precipitación, el punto 1 para nosotros es este 450, ¿viste, no? El punto 2 440, el punto 3 560 y el otro es 575. 450, 440, 560 y 575. ¿Conforme? Ahora el área va a ser el área para el punto 1, 22.5 en milímetros. Acá lo voy a poner por 100, ¿no? Entonces va a ser el otro igual, ¿no? 25.8 para 40. Igual, ¿no? 42.2 y 9.5. Como está en porcentaje, entre 100, ¿no? Por el área. Entonces acá me va a salir, si ustedes tienen su calculadora, lo pueden chequear. Ahí está la calculadora. ¿Lo pueden chequear, por favor? ¿Quién está con su calculadora? ¿Sí? Sería, ¿ya lo ven? 22.5 entre 100 Sí, está bien, profe. por 450. Sí, está bien, 101.25. Por ahí. ¿No hay problema? No, no. Está bien, bro. Y entonces, y así, ¿no? Igual para cada uno. Entonces, ¿qué me dice la precipitación? Acá tenemos los volúmenes. ¿Qué me dice la precipitación media? Me dice que la presión es igual a la sumatoria del volumen sobre la sumatoria del área. Entonces, el volumen quiere decir que es la sumatoria de esto entre la sumatoria del área. Entonces, ¿cuánto sale? A ver, de una vez. Bernie, a ver, ¿estás con tu Excel ahí? ¿Conforme? Un toque, profe. A ver, chequeen, por favor.
Sí, la suma de los volúmenes sí es correcto, profe, pero no se divide entre la sumatoria de las áreas. Sí, a ver, chequea por favor. Lo que han puesto ahí, el P es igual a la suma de los volúmenes. Me pide la precipitación media, me tienes que ir entre dos. A ver. Vamos a ver la fórmula, ya me parece que no está la fórmula. Eso les puse el video, ¿recuerdan? A ver, un toque. ¿Salió? ¿Salió? Profe, disculpe, la fórmula era la sumatoria de volumen sobre la sumatoria del área, ¿eh? Así es. Ya, ese resultado que está ahí, ese 505.715, es solo la... No, ya está, es la No, multiplicación del área por la precipitación. no, pero le digo ahí, Es la sumatoria de ese, los volúmenes. ese es solo sumatoria de volúmenes, pero Así es. faltaría dividir entre la sumatoria de Está bien áreas. así. O sea, la sumatoria de 101, 113, 236 y 54, 65, ¿conforme? Sí, sí, esa es la suma de volúmenes que está ahí. ¿Eh? Eso sería. Esa sería la precipitación, ¿no? Ahora, media. Ahora el otro ejercicio, mira. Curva de nivel de 400 a 600, pero 600 está afuera. 400 más 450 entre 2 debe salir 425. ¿Conforme? 4 más 450 entre 2, 425, la isoyeta promedio. Y así para Profe, ahí los está dos. bien, profe, ahí está bien, porque la suma de las áreas te da 100 sobre 100. Prácticamente sería entre 1. Por eso te sale igual al volumen. No hay problema acá. Sí, sí, está bien. Y acá el área sería igual, ¿no? ¿Cómo sería acá el área? Tengo el área, lo saco de acá, ¿no? 16.2, 29, 34 y 20. Eso es lo que lo estoy poniendo, 22, 25, 42, 9.5. Hasta 16.2. ¿No? 29.5, 34.2 y 20.1. ¿Estamos? Igual la misma charanga, mi querido.
¿Está bien? Está bien, ¿no? Sería esta división por 425, esta división por 475, esta división por 525, esta división por 575. Y me sale la sumatoria de esto, ¿no? ¿Está bien? ¿Me escuchan, por favor? Porque el examen es la otra semana y yo de acá les dejo un trabajo para que me lo presenten. Sí, Está bien, profe, estoy verificando. Está bien, profe, sale 504.1. Yo les di un video la semana pasada sobre esto. $504.10, conforme. Entonces, esto es para el trabajo, ¿no? Estos son los ejercicios que estamos viendo, ¿no? Entonces, acá tenemos otro, mira. Cálculo la precipitación promedio de una cuenca. Para la cuenca que se muestra en esto, la precipitación promedio mediante el simétrico, alimétrico, Thiessen y Soyet, ¿no? Entonces, si ustedes ven, hay 11 estaciones, ¿no? Con cada uno con su precipitación. Hay 11 estaciones. Y acá tengo la estación y su precipitación. Mira, la estación 1, 4500, hasta la estación 12, 1500. ¿Qué me dice la sumatoria? Dice de las precipitaciones, todo entre 12, ¿no? O sea, de 4500 hasta 1005, entre 12 me sale la precipitación media. ¿Sí? ¿Acá estamos bien? Copiamos todo esto y hacemos esta fórmula. Cada uno su precipitación y lo dividimos entre las dos estaciones. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora el polígono de Thiessen. ¿Qué me dice el polígono de Thiessen? Este es muy fastidioso. Vamos para que... A ver, vamos a dejar para ver un video para que ustedes me entiendan mejor. ¿Ya? El polígono de Thiessen. ¿Sí les he mandado videos de esto, cierto? ¿Sí les he mandado? mm, Sí, sí les he mandado. Pero bueno, no, sí les he mandado, pero bueno, vamos a ver. Por más que digan no, no, no. Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, alumnos de hidrología. Hoy vamos a continuar nuevamente con el tema de la precipitación media, explicando el segundo de los criterios que se utilizan para evaluar la precipitación representativa de un área geográfica de interés, comúnmente una cuenca hidrográfica. Comentábamos en la sesión anterior sobre el criterio aritmético. Hoy vamos a hablar un poco más de otros criterios. Vamos a hablar del criterio de los polígonos de Thiessen, el cual personalmente, y esta es mi opinión, lo considero el más versátil y que, bueno, pues tiene la particularidad de que nos permite asignar a una estación climatológica o pluviométrica propiamente un grado de representatividad dentro de
una cuenca hidrográfica. Recuerden que el proceso de medición de la precipitación tiene las ventajas y las desventajas de que su emplazamiento puede ser o no representativo. Habíamos comentado que en el caso del criterio aritmético adolece de que si nosotros consideramos un número de estaciones relevantes dentro de una cuenca hidrográfica, su distribución realmente no importa. Y esas estaciones pueden estar tan cerca o tan lejos de esa cuenca hidrográfica y pueden tener la misma representación. Con el criterio de los polígonos de Thiessen se trata de corregir un poco ese aspecto un tanto adverso, y para ello se requiere hacer un análisis espacial de la ubicación de esas estaciones. Si alguien quiere estudiar un poco más sobre la hipótesis de este método, puede buscar en temas de matemática, de topología. Los polígonos de Thiessen tienen un origen un tanto matemático, no necesariamente propiamente nacieron para la hidrología, y bueno, es un tema bastante interesante, pero bueno, vamos a enfocarnos principalmente a su aplicación en cuencas hidrográficas. Para ello, vamos a considerar que nosotros tenemos una cuenca que, bueno, aquí por su geografía, pues podemos plantear que tiene su salida en este punto. Este es una distribución geográfica de estaciones climatológicas bastante típica, en la cual nos encontramos que pues, nuestra cuenca de interés solo tiene una estación al interior de la cuenca, pero hay cuencas en la vecindad que pudieran aportarnos información sobre la precipitación. Ahora bien, aquí voy a hacer un comentario adicional. Hasta ahora, en el curso, hemos hablado del proceso de precipitación. Recuerden que la observación del ciclo hidrológico, que nos habla de la distribución y la circulación del agua en la superficie terrestre, planteando esta superficie terrestre como aquella que acontece en la corteza, pero también en la parte correspondiente a los océanos. Hablamos de ubicaciones geográficas en las cuales hay emplazamientos fijos. Pudiera darse el caso que esos emplazamientos tengan una ubicación que no sea la más adecuada. Bueno, aquí me regreso un poco a la distribución anterior. Pensemos que a lo mejor si yo aplicara, por ejemplo, el método aritmético únicamente considerando aquellas estaciones que están dentro de la cuenca, pues tendría yo solo que considerar el valor de la precipitación en la estación C. Pero si yo no considerara las estaciones en la vecindad, pues me encontraría con que pues, no serían tan representativas, o a lo mejor estaré yo omitiendo ciertos datos de información. Regresando un poco al criterio de los polígonos de Thiessen, muchas veces puede ocurrir que dentro de nuestra cuenca hidrográfica no hay información dentro de nuestra cuenca. Es decir, si yo quisiera aplicar el método aritmético, pues de una manera muy purista, pensando que a lo mejor estos puntos E, A, D y C están cientos de kilómetros lejos, pues yo solo tendría que ocupar este valor. Pero, por otro lado, si yo sé que estas otras estaciones pueden llegar a tener relevancia, bueno, pues tendría yo que buscar una manera de darles representatividad. El método de los polígonos de Thiessen se basa precisamente en eso, en evaluar espacialmente qué tanta representatividad tienen realmente estas estaciones, es decir, devolver al método en el cual yo pienso que estas otras estaciones en la vecindad de la cuenca tienen influencia o no. El método de los polígonos de Thiessen sí me permitiría evaluar si estas estaciones que están en la vecindad tienen influencia o no en la cuenca de análisis o en el área geográfica de análisis. Para eso, bueno, hay que recurrir a ciertos conceptos de geometría que vamos a comentar actualmente. Lo primero que debemos hacer es unir mediante una triangulación, es decir, formando triángulos, aquellas estaciones de medición de la precipitación que van a formar los vértices de nuestros triángulos. ¿Cómo hacerlo? Siempre vamos a buscar una triangulación que nos dé los triángulos más equiláteros posibles, es decir, que sean los más regulares posibles. Aquí, por ejemplo, en la distribución que tenemos aquí, pues esta es la forma de dibujar una triangulación que nos permite tener esa
equilateralidad, por así decirlo, entre estos triángulos. Yo pude haber hecho un dibujo de los triángulos de una manera diferente, tal vez uniendo C, D y A, pero lo que habría obtenido tal vez es una triangulación un tanto desigual. Desde luego que, y esa es una observación que hay que hacerle a este método, la manera en cómo hagamos la triangulación va a influir en cómo vamos a definir la representatividad de cada vértice, pensando en que cada vértice es una estación climatológica o pluviométrica en particular. Entonces aquí tenemos un inconveniente en el cual tenemos que apelar al criterio. Debemos buscar que la triangulación sea lo más equilateral posible. Si la distribución cumple con criterios de representatividad, eso no va a generar mayor problema, como sea que la hagamos en situaciones. Pero como usualmente ocurre, sobre todo en los países en desarrollo, tendremos que recurrir a una triangulación que sea lo más equilátera posible. Después de hacer esta triangulación, lo que vamos a hacer es generar las mediatrices de cada lado del triángulo. Y las mediatrices van a converger a un punto en particular. Estos son temas un tanto más de geometría. No nos vamos a detener mucho a realizar eso. Pero mientras más equilátero sea el triángulo, la convergencia de las mediatrices será al interior del triángulo. Mientras más inequilátero o desigual sea el triángulo, la convergencia de las mediatrices será fuera del triángulo, como se va a observar en el siguiente esquema. Bueno, aquí vamos a trazar dónde se encontrarían las mediatrices. Bueno, aquí en principio pues a la mitad de cada lado del triángulo, y estas van a tener un punto común a converger. ¿Hacia dónde van a converger? Bueno, van a converger a un punto aquel en el cual la proyección perpendicular del punto medio va a generar propiamente ese punto de convergencia. Como les decía, mientras más equilátero sea el triángulo, ese punto de convergencia va a estar al interior. Mientras menos equilátero sea el triángulo, va a generar al exterior. En estos tres triángulos pues queda bastante obvio que muy probablemente ese punto de convergencia de las tres mediatrices sea el interior del triángulo, pero en este otro en particular lo más probable es que quede fuera. Realizando esa generación de las mediatrices, detectaríamos unos nuevos puntos. Esos nuevos puntos van a generar nuevos vértices, y esos nuevos vértices nos van a delimitar polígonos, y esos polígonos son los polígonos que definió Thyssen. Aquí, por ejemplo, estoy dando más detalle a la definición de aquellos polígonos que le van a permitir delimitar el área de influencia a la estación B. Para poder delimitar mejor las áreas de influencia de las estaciones E, A, D y C, habría que recurrir a información de estaciones que están más alejadas de la cuenca, pero que geográficamente o espacialmente, sería mejor hablar de ese término, nos permitirían delimitar. Aquí, bueno, pues estamos tratando de simplificar un poco. Estamos indicando estos puntos en donde están generándose los vértices de los polígonos. Ya nos olvidamos de la triangulación, aquí estamos generando polígonos. Y estos polígonos, al unirse entre ellos, generarán, o más bien, estos vértices, al unirse entre ellos, generarán los polígonos. Aquí, por ejemplo, tenemos que el polígono de influencia de la estación B queda descrito por un cuadrilátero desigual, un trapezoide. Y en el caso de las demás estaciones, bueno, pues probablemente sean cuadriláteros, o sean pentágonos, o sean hexágonos. Ya dependerá de cómo es nuestra distribución espacial. Aquí es importante precisar que el área que nos va a importar analizar es aquella que queda, por un lado, dentro de nuestra frontera, que será la cuenca hidrográfica, y por otro lado el polígono. Entonces, en el caso específico de la estación B, lo que nos va a interesar es el área que queda comprendida dentro de estos límites
pero también dentro de este parteaguas. Entonces, de manera similar, procederíamos con las estaciones vecinas. Aquí, por ejemplo, no tendría yo por qué generar forzosamente el polígono completo. Solo me bastaría con saber que para esta estación E, todo lo que no forma parte de la B ni de la A, forma parte de la E. Entonces, toda esta área que está aquí forma parte de la influencia de los resultados que se obtengan en la estación E. Y en la estación A, pues todo aquello que está entre lo que delimitan los polígonos y el parteaguas de la cuenca. Haciendo un razonamiento similar, obtendríamos una distribución como la que sigue, en la cual ya hemos delimitado cuáles son las áreas que le corresponderían a cada una de esas estaciones. ¿Y por qué es importante definir esas áreas? Porque esas áreas son las que nos van a dar el grado de peso de cada una de nuestras estaciones consideradas. En este caso en particular, estas 5 estaciones van a tener esta distribución de importancia en función de la distribución espacial. La estación B pues va a ser la más importante porque está dentro de la cuenca. La estación E y la D podrían ser las que le siguen en importancia, y la A y la C pues las que le siguen por su área. ¿Para qué nos sirven estas áreas? Bueno, nos sirven para aplicar la ecuación siguiente. El criterio del polígono de Thyssen plantea lo siguiente. Yo voy a sumar el producto del área de cada estación por la precipitación de cada estación, y eso lo dividiré entre la suma total de todas esas áreas. ¿Qué unidades tiene esta operación aquí? Unidades de área por altura de precipitación, área, altura de precipitación, entre el área total. Si observamos con cuidado cómo quedan las unidades descritas aquí, el área en el numerador y en el denominador se cancelan y el resultado nos dará una lámina de precipitación representativa. Aquí lo importante de resaltar es que lo más delicado para poder definir adecuadamente el método es conocer con suficiencia cuál es el área de influencia de cada una de las estaciones. Desde luego que puede haber inconvenientes. Por ejemplo, si una estación, me voy a regresar un poco para que quede un poco más claro, si una estación, vamos a pensar, la estación B deja de existir, pues el dibujo de polígonos que hice pues deja de tener sentido, pensando, analizando datos que pudieran aportarse con mediciones en ese punto. Por otro lado, una de las ventajas que tiene el método de los polígonos de Thyssen es que si yo tengo que analizar datos de varios días, de varios meses o de varios años y mi distribución de estaciones no cambia, no es necesario volver a dibujar o volver a definir el área de influencia de cada una de estas estaciones, es decir, no es necesario volver a plantear los polígonos. En revisiones de balances hidrológicos en donde se involucran varios periodos de tiempo, este método puede ser mucho más versátil que el del promedio aritmético y al mismo tiempo un tanto más preciso. Bien, por ahora sería todo en cuanto al método de los polígonos de Thyssen. Continuaremos más adelante. Buenas tardes. Hasta ahora ya saben, ¿no? ¿Cuál es el meollo del asunto? Acá hay otro, voy a poner otro ejercicio para... Ya, a ver. Vamos a ver, para que con esto cerremos. A ver, voy a un ratito. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de hidrología. Vamos a continuar con el temario. En esta ocasión vamos a comentar un poco más sobre
el criterio de las isoyetas para calcular la precipitación media. Recapitulando, bueno, la precipitación media es un concepto que nos permite asociar a una área geográfica de interés alguna lámina de precipitación que nos interesa conocer para evaluar otros aspectos del comportamiento de esa área en particular. Recapitulando un poco nuevamente sobre la parte correspondiente al criterio aritmético y al criterio de los polígonos de Thyssen, comentábamos que el criterio aritmético es el más sencillo. Sin embargo, bueno, finalmente si nosotros consideramos que ciertas estaciones tienen peso y otras no importa la distribución, simplemente cómo nosotros asignemos como analistas cuáles estaciones van a tener interés para definir una precipitación media. En el caso de los polígonos de Thyssen, la ubicación de las estaciones climatológicas, particularmente pluviométricas, tiene importancia para una distribución de áreas o propiamente la construcción de los polígonos, los cuales nos dicen cuál va a tener mayor o menor influencia. Toda esta actividad la vamos a concluir finalmente con una actividad de evaluación en donde pues se tiene que calcular un valor en particular para aplicar estos conceptos. Por el momento, bueno, lo importante es que vayamos ahondando un poco más en cada una de las hipótesis de cada uno de los criterios. Bien, aun cuando yo ya había comentado que el criterio de los polígonos de Thyssen podría ser el más versátil, tiene un inconveniente. Y el inconveniente principal que tiene es que se basa en asignar importancia en la precipitación por la ubicación de una estación. Pero ¿qué pasa si en alguna estación en particular ocurrió un fenómeno de precipitación mayor que en otras estaciones? Es decir, ¿qué pasa si, como está ejemplificado en esta pizarrón, la distribución de precipitaciones de un día a otro varía de esta manera? Por ejemplo, si yo aplicara el método aritmético, le daría el mismo peso a las tres estaciones en el día 1 y en el día 2. Si yo aplicara el criterio de los polígonos de Thyssen, sería algo parecido, solamente que bueno, le asignaría más peso a la estación que se encuentra en esta parte de la cuenca, porque esta tendrá una menor influencia y esta pues tal vez una influencia muy pequeña en el día 1. En el día 2 sería lo mismo, la influencia que yo le estoy dando a la estación que está emplazada aquí siempre va a ser mayor, pero si observamos con un poco más de detalle, veríamos que la lámina de precipitación que cayó en este lugar, en este día en particular, no es la mayor, sino esta, que a lo mejor tenga el menor peso en términos de área de influencia. Y si ahora nos vamos al día 2, la que tuvo mayor precipitación es esta otra estación que se encuentra dentro de la cuenca. Los métodos de el criterio aritmético y de polígonos de Thyssen no logran de alguna manera recrear esta variabilidad tan propia del proceso de precipitación, y es por eso que el método de las isoyetas se considera el más preciso. Sin embargo, este método requiere, además de conocer adecuadamente los valores de precipitación en cada estación, una manera de poder distribuir adecuadamente esos valores de precipitación. Me explico un poco más. En el criterio aritmético nosotros solo consideramos número de estaciones y las promediamos. En el criterio de los polígonos de Thyssen le damos un grado de influencia a cada estación de acuerdo a dónde está ubicada geográficamente. Pero en el método de las isoyetas nosotros le vamos a asignar importancia de acuerdo a cómo ocurrió la precipitación. Y en cierto sentido, este criterio es más exacto, pero es más laborioso. Y a lo mejor en ciertos estudios puede ser poco práctico llevarlo a cabo. Sin embargo, actualmente contamos con la ventaja de que hay sistemas de información geográfica que nos permiten evaluar mediante este criterio de isoyetas la manera en cómo la precipitación se puede presentar, y podemos generar
mapas de precipitación para cada día, para cada mes o incluso para cada hora, de tal forma que podemos tener una información más completa de cómo fue el proceso de precipitación. Y todo esto va orientado a que ustedes reconozcan y valoren que este criterio, aun cuando es laborioso, es el más preciso cuando tratamos de analizar cómo fue la precipitación dentro de un entorno geográfico o dentro de un área de interés como es una cuenca hidrográfica. ¿Cómo se aplica este criterio? Bueno, para empezar, no podríamos realizarlo únicamente atendiendo a la distribución geográfica, aunque eso es un dato base. Vamos a ver cómo sería la distribución de precipitación en estos 2 días. Es la misma cuenca, aunque bueno, a lo mejor el dibujo no es exactamente igual, pero es la misma cuenca con las mismas estaciones, solo que con valores diferentes de precipitación. Vamos a ver cómo se dibujarían esas isoyetas. Antes de pasar a la siguiente gráfica, debemos de tener en cuenta esta palabra, iso, que quiere decir igual, y etas, que quiere decir precipitación. Entonces, el método se enfoca en evaluar líneas de igual precipitación. Esos son las isoyetas. Y este término de iso con algo más se utiliza mucho en climatología y en meteorología y en hidrología también. Las isotacas, por ejemplo, nos denotan líneas o nos indican líneas de igual velocidad del viento, las isobaras de igual presión atmosférica, las isotermas de igual temperatura. Lo importante aquí es hacer una analogía de que lo que vamos a representar con estas curvas, que son las isoyetas, son líneas de igual precipitación. Para poder entender un poco mejor esto como ingenieros civiles, pensemos en la topografía de un terreno. Cuando nosotros tratamos de representar la topografía o la altitud de un terreno, lo que estamos representando es cómo es su elevación con respecto a un nivel de referencia. Aquí, bueno, igual vamos a plantear cómo es la precipitación respecto a un nivel de referencia. Aquí, a diferencia de en unas curvas de nivel, el nivel de referencia va a ser un tanto arbitrario porque va a depender de cómo nosotros elegimos un valor de precipitación base. Aquí, por ejemplo, en estos 2 ejemplos, yo elegí un nivel de 0 milímetros de precipitación, es decir, no hubo precipitación, con unos incrementos de cada 2.5 milímetros. En unas curvas de nivel, en un mapa del Instituto Nacional de Geografía e Informática, del INEGI, típicamente encontrarían un mapa, una carta topográfica que les daría las elevaciones cada 20 metros o cada 10 metros si están cerca de la costa. Bueno, acá lo que nosotros estamos buscando representar son curvas de igual precipitación a una cierta resolución. Aquí yo elegí cada 2.5 milímetros partiendo de la base de los datos que yo contaba. Me voy a regresar un poco para que lo veamos nuevamente. Yo aquí tengo 0, 1, 6 y 10, 3, 20 y 5. Hago una triangulación para tratar de interpolar entre estos puntos de control cuáles serían los valores intermedios, y entendiendo esos valores intermedios puedo yo establecer por dónde pasa un valor de interés. Voy a la siguiente gráfica y vemos que, por ejemplo, aquí entre 1,6 y 10, pues yo sé que aproximadamente por aquí, bueno, aquí lo dibujé esquemáticamente, pero pues ustedes lo pueden hacer con más detalle en un papel o en un entorno que les permita evaluar bien espacialmente la distancia que hay de aquí a este otro punto y establecer dónde se encuentra el valor que yo estoy buscando. Entonces, una interpolación lineal es un concepto matemático que no requiere explicarse más en este momento, pero básicamente es eso, una interpolación entre 2 puntos para obtener puntos intermedios. Estos puntos intermedios me van a permitir saber, por ejemplo, que la isoyeta de 2.5 milímetros
pasa en este punto y en este otro punto. Y a falta de mayor información de otras estaciones afuera de la cuenca, pues yo diría que sale de la cuenca y pasa por acá. Estas curvitas en rojo ya son las isoyetas. O sea, así como les comenté cómo se hace en este punto, se siguió un procedimiento similar con estas otras, con el objeto de evaluar cómo fue la precipitación dentro de la cuenca. Luego toca asignarle un valor de área a cada uno de esos valores de precipitación para poder evaluar el método. Aquí lo importante que quiero que noten es que entre el día 1 y el día 2 las isoyetas son completamente diferentes, aun cuando la ubicación de las estaciones no ha cambiado mucho. O sea, podemos decir que son las mismas ubicaciones, pero son valores completamente distintos de precipitación, lo cual nos da isoyetas diferentes. El polígono de Thyssen tal vez nos aplicaría la misma distribución de influencia a cada una de ellas, pero las isoyetas nos permiten entender un poco más dónde cayó la precipitación. Hecho eso, podemos arear nuevamente las influencias de cada uno de los valores. Por ejemplo, determinando que la isoyeta 0 pasaba por un punto de influencia, ahora yo puedo arear todo aquello dentro de la cuenca que tuvo precipitación 0, así como precipitación 2.5, precipitación 5 y 7.5. Si todavía tuvieran un poco más de dudas al aplicar este criterio, bueno, nuevamente les recomiendo el libro de Fundamentos de Hidrología de Aparicio y también las referencias en Eminus que se cargaron de bibliografía para que consulten con más detalle cómo se aplica este método. Lo importante aquí es evaluar que a lo que buscamos llegar es a asignar una precipitación representativa por una parte de área de la cuenca. Y esto es útil para aplicar el criterio como nos indica la ecuación siguiente. La ecuación del método de la precipitación por isoyetas se parece a el método de los polígonos de Thyssen, solo que aquí ya vamos a involucrar otro factor. Ya no vamos a involucrar área de influencia de la estación, vamos a involucrar área asignada a una precipitación representativa por dicha precipitación representativa. Y la suma de todas estas áreas asignadas a una precipitación representativa van a sumar la totalidad del área de la cuenca. Me regreso un poco. Es decir, esta área más esta área más esta otra me van a asignar o me van a sumar el área total de la cuenca. Y aquí igual, claro, habrá días en que a lo mejor la precipitación es tan variada que voy a generar muchas isoyetas, como en este caso, y habrá otros en donde generaré pocas isoyetas. La aplicación de este criterio pues me va a dar nuevamente una precipitación representativa. Y bueno, básicamente este es el tercer criterio, es tal vez el más preciso, pero pues requiere habilidad para poder realizar las isoyetas. Actualmente, como les comentaba, cuentan con la posibilidad de hacer uso de sistemas de información geográfica que nos permiten evaluar de una manera indirecta, pero precisa, estos valores. Y bueno, para concluir este método, o más bien este tema de precipitación media, vamos a comentar un poco más sobre las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. El método aritmético es sencillo, pero puede que la distribución no sea representativa. El método Thyssen es versátil porque lo puedo ocupar para varios eventos, pero basa su representatividad en la ubicación, no en la precipitación. El método de isoyetas, en ese sentido, es más preciso que los anteriores, pero es muy laborioso. Y si se aplica mal, no es mejor que el aritmético. Afortunadamente, bueno, actualmente cuentan con la posibilidad de usar sistemas de información geográfica para poder salvar esta parte. Sin embargo, es importante también que sepan dibujar las curvas de igual precipitación ustedes mismos. Bien, por ahora es todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Muy bien. Ahí dijo el docente los nombres de los libros
No sé si lo pueden buscar. Yo de ahí he sacado algunos ejercicios, pero esa ya es su chamba de ustedes. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. A ver, miren, yo les voy a dejar una práctica ahorita. Miren, nosotros cuando tenemos teoría el día jueves, creo, ¿no? Sí, profe, el jueves tenemos Sí. todo. Nos falta terminar una partecita. No, tormentas ya acabamos. Solo el día jueves voy a hacer ejercicio del capítulo de tormenta. Y con eso estamos listos para dar el examen. ¿Conforme? Por favor, les pido que esta práctica que es, me lo presenten el día jueves. Por cada subgrupo de 5 personas, impreso. Este va a ser una nota. ¿Ya? ¿Me escucharon? Listo, sí, correcto. Sí, profe, va a mandar el archivo. Ahorita les mando una foto, porque no es archivo, es Sí, profe, ya está bien. hace tiempo que tomé un examen, creo que cuando salían del colegio de primaria, creo. Entonces, yo les voy a mandar la foto, espero que se vea. Entonces, por favor, no falten el día jueves, porque la otra semana son los parciales y no quiero que nadie falte, porque si no van a ser ingeniero, no puede venir por tal y no quiero, ¿sí? Y además, los avances de su, ¿cómo se llama? De su producto. Yo el día jueves voy a llevar 2 trabajos y los sorteamos, como quedamos, ¿ya? Listo, profe. Entonces quedarían, ya el resto, ya el que no sale sorteado, ya tendría que hacer su trabajito, ¿no? ¿Solo 2? ¿No Solo 3? 2 nomás, que el resto buscarán, yo no voy a estar buscando para todos, ¿sí? La vez pasada se sorteó 3, ¿sí o no? Sí. Ese era el pluviómetro. El producto, pues ese es el producto. Ya dije. Ahí, espérese, voy a mandar otro. Espérese todavía. Por eso ya es, los que son suertudos, ¿qué puedo hacer, Fake? Los que no, ya caballero. Esto solo me ponen ahí en la práctica los del día lunes. Yo ya chequeé acá quiénes son. Y listo, yo voy a mandarles ahorita las. ¿Cómo dijo, profe? Para repetir. Ahí voy acá. Esta práctica es para los días de hoy, de lunes. No quiero que sea otra persona, porque ahí sí lo jalo. Listo, profe. ¿Está bien? A ver, chequeen, por favor. A ver. Les digo, las primeras. A ver, ¿me están copiando todos? Sí, profe, pero no se ve nada todavía. No se ve nada. Espérate que cargue, ¿ya? Sí, ya está. Son 4 hojas. Ya, Alejandro. Voy a leer para que ustedes corrijan. De repente ya no se ve, ¿ya? Esto para todos. Ya. Dice, se tiene una cuenca cuya área total es de 287.962 kilómetros cuadrados. ¿Conforme? Sí. Conforme. Después no me estén diciendo no se ve. Se tiene una cuenca cuya área total es de 287.962 kilómetros cuadrados. Determinar A. El área a ser inundada por la construcción de una presa en la cota 1200, con una altura de la presa de 200 metros. ¿Ok? Bueno, eso de 6 puntos no vale, ¿ya? Eso fue un examen, les dije. B. Hallar el polígono de frecuencias. C. Hallar el rectángulo equivalente si la cuenca tiene un perímetro de 147 kilómetros cuadrados. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí. Y Alejandro, los demás, Alejandro nomás Bernía, Lenin, Paria. Sí, profe, estoy viendo también, estoy No, profe, corroborando, aquí estoy también. Ya, estoy leyendo. Sí, ahora el ingeniero, está cuadro. bien. La cota y porcentaje de área que va por encima. Tenemos desde el 500 hasta el 2500. Empezamos el 500 con el 100, de ahí el 600 es 98.768, el que sigue 97.176, 95.479, 91.816, 83.403, 73.818, 63.399, 52.938, 43.017, 017, de ahí sigue 35.218, 28.317, 22.667, 17.370, 12.269, 9.313, 6.371, 3.743, 2.172, 0.928 y 0. ¿Conforme? Sí. Ya, Todo ahora bien. el segundo problema dice, se tiene un terreno que tiene la forma como se muestra en la figura. En los vértices del terreno se encuentran estaciones pluviométricas cuyos valores medios en un largo periodo son los siguientes. Tenemos todas las precipitaciones del punto A hasta el F, ¿correcto? El punto A es 300 milímetros, el punto B 200 milímetros, el punto C 250, el punto D 200 milímetros, el punto E 250 y el punto F 170 milímetros. Y es más, dice, y los lados tienen una longitud de 10 kilómetros. Y si tú ves ahí es un triángulo con un cuadrado, ¿conforme? Sí. Yes. Entonces, ¿qué dice? Que dice que todos los lados tienen una longitud L que vale 10 kilómetros. Solamente hay un punto de estación en el F. Ustedes van a hallar de acuerdo a Tiesen, a Isoyetas, si es que se puede hallar, lo hace. Pero más seguro es Tiesen, ¿no? Todos los ejercicios y los... ¿Qué pasa, Sevillano? ¿Está en música? ¿Ya? Entonces pueden hallarlo con Tiesen o con Isoyetas, si es que se puede hallar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si lo hacemos con Tiesen, estaría bien nada más. Por eso, pues te digo, con cualquiera. Si lo puedes hacer con las dos, más notas. Si lo puedes hacer con uno, y ahí vemos. Ok. ¿Conforme? Sí. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿es individual? No, grupal. No, por eso, a ver. Si Grupal, ha hecho. lo quieres hacer individual, no tengo problemas. Pero máximo 5 por grupo. Los subgrupos que hemos formado. Pues. Ajá, así es, así es. Ya. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más? Muchachos, ¿alguna pregunta más? No, ingeniero, todo claro. Listo. Ya, este Word todavía no lo puedo pasar, ahorita les voy a enseñar. No les puedo pasar porque todavía tengo que terminar la clase del día jueves. Ahí ya les paso el Word. No me gusta a mí esto, miren. Está el Tiesen, ¿no? Este que van a hacer el Tiesen. Está... Sigue el Tiesen. Este es el Isoyeta. Oye, Lenin, apaga tu micro, por favor. A ver, Ya, perdón. este es Isoyetas. Y de acá viene lo que es tormenta. ¿Recuerdan de la clase del día jueves que hicimos? Acá están los ejercicios. Eso les voy a explicar el día jueves. ¿Ve? Entonces, y de acá, este es un examen que tomé hace tiempo. Pues este les explico, más que todo es cálculo, ¿no? Calculadora, ¿no? Entonces, y con eso ya acabamos y estamos listos para dar el examen de la segunda unidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? No les puedo dar el archivo todavía porque tengo que terminar el día jueves. El día jueves lo llevo.
¿Ok? El jueves nos va a pasar el archivo de El jueves todavía hay. listo, profe. ¿Ya? Ahí están todos los temas de la primera unidad, ¿o no? Sí, sí. Ya, Pasa acá 20. este también me histograma, ¿no? Entonces, ¿ya? Ya, Ahí está el listo. examen. ¿Ya? Entonces, con eso acabamos. Entonces, les pido por favor que nos vemos el día jueves a las 7 de la mañana, ¿no? ¿7 de la mañana es o 9? No, es a las A las 9. 9. A las 9 de la madrugada, ya listo entonces. Que tengan buen día, cuídense mucho, por favor, bendiciones. ¿Escuchan? Hasta luego, ingeniero. Cuídese. Cuídense ustedes bastante. Ya vamos a ir a jugar pelota, estoy que me recupero. Cuídense, profe. Listo, bendiciones. Pero primero tienen que aprobarse, de ahí jugamos. Pero la tía no está haciendo examen, de unidad. No, estás loco, eso juega con otro profesor que te hace eso. Yo no. Los que quieran jugar, normal, pero yo no voy a subir puntos. Ya, nos vemos, bendiciones. Chao, profe, cuídese. Chao.